Gálatas capítulo 6. Dile al que está a tu lado, ¿qué estás haciendo? Dile, ¿qué estás haciendo? Gálatas capítulo 6, verso 8. Como dicen en Chihuahua, 8. A ver, diga 8. No, diga 8. Es que dicen 8. Y todos son de Chihuahua, pero es que Chihuahua. ¿Qué estás haciendo? Dile al que está a tu lado, ¿qué estás haciendo? Gálatas capítulo 6, verso 8. Dice la escritura que el que siembra para sí mismo cosechará. Espérame tantito. El que siembra para sí mismo. La otra versión dice de su propia carne, o sea, de sí mismo. El que siembra para sí mismo, dice, el que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Es como que, digamos, suponiendo que fuera una moneda y el Espíritu fuera como una alcancía y tu cuerpo, tú mismo, fueras otra alcancía. Entonces, si tú tomas esa moneda y la depositas en tu alcancía, entonces de ahí es de donde vas a tomar. Pero si la depositas en el Espíritu, del Espíritu es de donde va a venir para ti vida eterna. Diga vida eterna. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, llegue a nuestra vida y nos haga andar conforme, Señor, tu voluntad. Lo que tú quieres, Señor, que aprendamos en esta hora, enséñanos. Abrimos, Señor, nuestro corazón y reprendemos toda distracción en esta hora, en el nombre de Jesús. El enemigo queda callado, enmudecido, y recibimos, Señor, en esta hora tu palabra completa, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Es triste y muy lamentable lo que está pasando en este tiempo. Desafortunadamente, las decisiones de uno o de otro, o las no acciones de otros, han provocado que haya guerra, no solamente en Ucrania, porque no es el único país en el mundo en que está en guerra. Es la guerra que está de moda o la que está sonando más fuerte. Pero Rusia, que es una de las potencias mundiales, o una de las más grandes, el segundo ejército más grande del mundo después de los Estados Unidos, está atacando un país que básicamente sería fácil, o pensarían todos que sería fácil aplastarlo, y no está sucediendo así. Pero en el proceso mucha gente está perdiendo la vida y no podemos, ¿cómo se le diría? Satanizar o decir que son perversos los rusos, porque muchos de sus soldados ni siquiera sabían que tenían que estar peleando contra sus hermanos ucranianos, porque a fin de cuentas son sus hermanos, ¿sí? Es como que tú vives acá en Gringolandia y dices que no eres mexicano. No, lo eres, ¿sí? Nomás a lo mejor hablas inglés, que es diferente, pero de todas maneras tienes tu hermandad en sangre mexicana. Es lo mismo que sucede en el país de Ucrania y Rusia. Muchos de ellos tienen familia de un lado y del otro lado de la frontera y no necesitan estar en eso, pero están metidos en eso, y mucha gente está pasando situaciones difíciles, muchas muertes de gente inocente. Y mucha gente dice, es que Rusia siempre ha sido salvajes, siempre han sido gente sin escrúpulos. La verdad es que todos los pueblos tienen historia, no solamente los rusos, ¿sí? Si nos preguntan a nosotros los mexicanos,
también tenemos lo nuestro. A los gringos los critican precisamente por eso, ¿sí? Pero allá están en guerra. Pero aquí al ladito en México, ¿sí? Cerquitas, familias que buscaban divertirse y pasar un rato en familia, disfrutando de un deporte sano, ¿sí? Y que se suponía que tenía que estar lleno de paz, de alegría, y todo eso terminó en mucha gente herida, muchos de ellos hospitalizados, muchos de ellos de gravedad y algunos hasta muertos, por un deporte que supuestamente tendría que traer paz. Todo por un deporte. Y no es que yo esté en contra del deporte, estoy en contra de los que se dejan llevar por la pasión, y una pasión mal infundada, y que no miden las consecuencias y los actos de lo que hacen. Y tiene mucho que ver con lo que hoy estamos hablando, porque es precisamente qué estamos haciendo nosotros, qué estamos infundiendo en nuestra vida, porque todo lo que nosotros hagamos el día de hoy va a tener repercusiones el día de mañana. Esta gente ayer se llenó de una pasión perversa y los llevó a cometer actos atroces. Muchas imágenes ni siquiera se pueden ver por lo mismo. Los medios oficiales salen y dicen no hay muertos, pero la realidad es que sí los hubo. Tremendo, porque no fue uno, no fue dos, fueron más de 20, ¿sí? Hace unos días ignoraron la situación de un asesinato masivo, 16 personas, pero ayer en un acto donde tendría que haber paz, por lo menos 26 muertos, donde se supone que no debería de pasar. Cuando dejas que la pasión por un deporte sea mayor que tu capacidad para razonar, ya estás mal de la cabeza, ya necesitas una ayuda, porque no te puedes cegar ante un deporte, porque eso va a pasar. Todos los deportes van a pasar, ¿sí? Las coronas van a pasar, los trofeos van a pasar, no son nada a fin de cuentas. Y cuando dejas que la pasión por un deporte te lleve y te envuelva, pues entonces dejas de tener una vida propia. Me entristece ver cómo personas pueden golpear, lastimar, herir o hasta matar a otros en nombre de la pasión de un deporte o por amor a la camiseta de un equipo. Hay personas que pierden su matrimonio, pierden sus familias, pierden su economía por causa de un deporte. Es increíble. Si alguien es capaz de dejar a su familia, diga a su familia, si es capaz de dejar a su esposa, a su esposo, si es capaz de dejar a sus hijos, hay quien es capaz de dejar la escuela, hay quien es capaz de dejar el trabajo o incluso dejar hasta a Dios por un deporte, está mal. Nunca un deporte puede llevarte a dominar tu vida. Hace muchos años conocí a un pastor y este pastor le apasionaban mucho los deportes, y un día se fue a ver la lucha libre. Bueno, él era de todos los domingos estar viendo la lucha libre, ¿sí? Y en el lugar donde se practicaba el deporte, que era un auditorio, y todos los domingos él salía de la iglesia y se iba a ver la lucha libre porque le apasionaba. Y un día salió en las noticias porque aquel hombre agarró una silla metálica, pastor, agarró una silla metálica y fue y se la aventó hasta arriba del ring ¿cómo se diría? Al luchador que era su preferido, para que agarrara la silla y golpeara a su oponente. Y se ve claramente cuando él lleva la silla, se veía en las noticias, y cuando la avienta para arriba, y después de que se la avienta, todavía le grita: quiero ver sangre, quiero ver sangre. Y lo pronto es que mucha gente lo conocía, o lo conocíamos, ¿sí?
una pasión por un deporte, cualquiera que sea, no te puede cegar al punto de hacerle daño a alguien. No debería de suceder. Si eso está, lo peor de todo es que esta persona era tan apasionada que llegó a hacer muchas cosas que no les voy a contar. Pero después del tiempo, las acciones que haces hoy, el día de mañana te van a pasar la factura. Hoy está derrotado, fracasado, abandonado por sus hijos, viudo, solo, enfermo, porque no hay quien tenga cuidado de él, porque para él era más importante los deportes. Digo, y no estoy mal, no está mal que a alguien le guste los deportes. Yo creo que a todo el mundo le gusta el deporte, ¿sí? Pero no puedes permitir que la pasión te haga llegar a esos límites. Todo lo que tú haces el día de hoy determina lo que será de ti mañana. Y ahí es donde entra esa pregunta: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo hoy? Porque lo que estás haciendo hoy va a determinar qué va a suceder contigo el día de mañana. La Escritura dice que lo que siembras, eso es lo que cosechas. Algunos están pensando en algo bueno y están diciendo: bueno, yo sí quiero trabajar para Dios, yo sí quiero cuidar a mi familia, yo sí quiero, sí. Pero lo que haces el día de hoy determina cuál va a ser tu futuro. Hoy compartí yo un post que me encontré entre los recuerdos. Vivir para servir es servir para vivir. Vivir para servir es servir para vivir. O como lo digo yo a veces coloquialmente, el que sirve, sirve. Y el que no sirve, el que sirve, sirve. Y el que no sirve, conste que lo dijeron ustedes, no lo dije yo, porque luego no van a decir que el pastor dijo. No. Déjeme le pongo una muestra de la palabra de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19 al 21, hay una historia. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat. Ese lo querían reír de manera contemporánea. Y dice la Escritura: arando un campo, había 12 pares de bueyes en el campo, y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban y salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deja que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré contigo, con usted. Elías le respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató con la madera del arado. Hizo una fogata para asar la carne. Es una carne asada. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Y después se fue con Elías como su ayudante. Cuando Elías entiende que su paso por esta tierra, Elías era un hombre, un profeta de Dios, escogido por Dios para manifestar la palabra de Dios y el poder sobrenatural de Dios en la tierra, en la época en que él estaba viviendo. Y entonces Elías era un hombre fuerte, de carácter. Es más, era un hombre lleno de poder, pero no podía tener amigos por su carácter que tenía. Era un profeta de Dios. Y cuando los profetas sueltan la verdadera palabra de Dios, la mayoría de las veces esa palabra no es agradable ante la gente, porque te confronta con tu mala acción. Cuando un profeta de Dios se acerca y te dice: ¿estás bien todo lo que estás haciendo?, tienes que considerar si es de verdad una palabra de Dios o no lo es.
Porque si tú estás haciendo algo indebido, engañando en tu matrimonio, si estás metiéndote en drogas, si estás alcoholizándote, si estás haciendo cosas que son incorrectas, entonces el profeta de Dios te tiene que llegar y decir: lo que estás haciendo está mal. Y Elías era un hombre así, que no se detenía, que decía lo que Dios decía sin querer agradar a alguien, y eso le impedía tener gente cerca de él. Era un hombre solitario, sin amigos. Él sabía que le quedaba poco tiempo sobre la tierra para seguir ejerciendo su ministerio, y entonces había necesidad de que alguien continuara con ese ministerio, con ese legado, y que continuara con esa labor sobre la tierra de seguir llevando esa palabra a la gente que lo necesitaba. Y Elías buscó a alguien que prosiguiera con el ministerio, con ese ministerio terrenal que él estaba llevando a cabo hasta ese punto. Y no lo buscó en alguien que estaba acostado en una hamaca debajo de una sombra, sino que buscó a alguien que entendía el valor de arar la tierra. El que ara la tierra es porque está dispuesto a sembrar una semilla en ella. Y si siembra en la tierra es porque sabe que hay un valor en que la semilla muera en la tierra para que produzca un fruto que traiga bendición sobre la vida de alguien que lo va a obtener. Y entonces se encontró con Eliseo. Encontró a Eliseo, dice la escritura, arando la tierra. Y cuando Eliseo recibe el manto, porque usted leyó la palabra que leímos hace un momento, Elías viene caminando y ve a Eliseo que está arando la tierra, 12 bueyes, y los últimos 2 son los que estaba utilizando para ararla. Estaba terminando, no estaba iniciando, estaba terminando de arar la tierra. Entonces Elías llega y le pone su manto encima y se sigue de camino. Y Eliseo va y lo alcanza y le dice: espérame, déjame, voy a despedirme de mi familia, de mis padres. Tengo que darles un beso primero. Y Elías le dice a Eliseo: lo único que tienes que hacer es considerar lo que te hice. Cuando Elías pone su manto sobre Eliseo, está haciendo un acto profético sobre la vida de Eliseo, y le está diciendo: lo que yo tengo lo voy a depositar sobre de ti. Y entonces por eso le recalca: solamente considera lo que he hecho. A cualquier otro lo puedo llamar a que me siga, pero poner mi manto sobre de alguien no es sobre cualquiera. Y Eliseo no entendía todavía el valor de lo que había hecho Elías, o de cómo seguir Elías, o por qué seguir Elías. Y se distrajo un poco y dijo: tengo que ir a despedirme de mis padres. Pero una vez que se enfocó, lo dio todo, ya todo. Dice la escritura que mató a los bueyes, destrozó la madera del arado y la quemó, y la utilizó para con ella poner a arder la carne de los bueyes. Los bueyes eran su instrumento de trabajo junto con el arado. Y dice la escritura que hizo carne asada y se la repartió a toda la gente de la región. ¿Por qué? Porque en ese punto Eliseo ya había entendido que tenía que quemar todo lo que le ataba a su vida actual, y necesitaba terminar con ello, porque si dejaba el arado y dejaba los bueyes con vida, él podía ir detrás de Elías, pero algún momento iba a sentir la necesidad de regresar otra vez a su vida anterior y volver a tomar el arado y volver a utilizar los bueyes y seguir sembrando la tierra, que era lo que él se dedicaba. Pero él se enfocó y dijo: no más,
si voy a seguir este camino, si voy a hacer las cosas, hay que hacerlas de una manera correcta. El problema de todos nosotros es que queremos los beneficios del manto sobre nosotros, pero seguimos dejando el arado y seguimos dejando los bueyes ahí. No queremos un cambio de vida, no queremos ser transformados, no queremos un compromiso, queremos solamente el manto sobre nosotros y se nos olvida que hay que quemar los bueyes y destrozar el arado. Si tú no cambias lo que eres el día de hoy, entonces de ti, de tu carne, vas a cosechar. Pero si sirves al Espíritu, entonces del Espíritu vas a cosechar vida eterna. Eliseo ahora había entendido por qué Elías había dicho: piensa lo que hice contigo. Había depositado su manto sobre él. Quizás el día de hoy tú puedes estar enfocado o distraído. Enfocado quizás en tu trabajo, pero distraído quizás con tus problemas. Enfocado tal vez en tu familia, pero distraído por tus pasiones o por tus gustos. Mientras que tú no quemes todo eso. Quiero ser claro en esto. No estoy hablando de cosas pequeñas, estoy hablando de pecado, de distracción, de cosas que te atan a este mundo. Elías no le dijo a Eliseo: ven porque te voy a contratar y te voy a pagar tanto la hora porque vengas y me sirvas. Elías solamente puso un manto y no le prometió ni un salario a Eliseo, pero Eliseo entendió que había algo grande en servir a Elías, porque el que sirve, sirve de veras. Eliseo sirvió y aprendió de Elías todo lo que pudo. Y cuando entendió el valor de ese servicio, Elías le lanzó una gran pregunta a Eliseo y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Ya no era necesario preguntarle qué estás haciendo, porque esa pregunta ya estaba siendo respondida con el servicio que Eliseo le estaba dando a Elías. Entonces ahora le hace una gran pregunta y le dice: ¿qué quieres que te haga? Muchos de nosotros queremos que Dios nos haga la pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y que nos conceda los deseos así, porque nos metieron la idea de esa de Aladín, donde nada más limpia la lámpara y el genio sale y nos concede los 3 deseos. Las cosas no son así. Las cosas no suceden así. Lo que Dios quiere es que tú le sirvas, y entonces cuando hayas entendido el privilegio de servir, te vas a dar cuenta que Dios va a resolver lo que tú necesitas, porque cuando tú lo pones en las manos de Dios, Dios siempre resuelve todo. ¿Qué quieres que te haga?, le dijo Elías a Eliseo. Y ahí Eliseo levantó la exigencia de su derecho por el servicio, porque cuando tú sirves tienes derecho. Digas derecho. El obrero es digno de su salario. Si tú haces algo, eres digno de que se te recompense por lo que estás haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando Eliseo le dice la respuesta a la pregunta: me doy por bien pagado, parafraseado, le dijo Eliseo a Elías: si una doble porción del espíritu que tú cargas viene sobre de mí, me doy por bien servido. Me conformo con que el doble de lo que tú eres lo sea yo. Qué atrevido, ¿no? ¿Quería ser mejor que Elías? No. Lo que pasa es que Eliseo sabía que si la unción de Elías venía sobre de él, entonces esa unción se iba a multiplicar. Diga multiplicar. Añadiendo
lo que le tocaba por su servicio que él había prestado a Elías. Así de sencillo. 1 más 1 no son 1. 1 más 1 son 2. Entonces ahora era Elías más Eliseo sumado. Y si usted va y estudia las escrituras, se va a dar cuenta que los milagros que sucedieron a través del profeta Eliseo fueron exactamente el doble de los que habían sucedido con Elías, o al menos los que registra la palabra de Dios, porque cargaba la doble unción. Y Elías le dijo: ok, si tú me miras cuando yo sea arrebatado al cielo, así te será hecho. ¿Qué quieres que te haga?, le preguntó Elías a Eliseo. Y Eliseo le dijo: quiero una doble porción de tu espíritu. Elías no se lo negó, pero le dijo: hay una condición. Si tú me miras cuando yo sea arrebatado al cielo, entonces cuando me mires que yo sea arrebatado al cielo, una doble porción de mi espíritu va a descender sobre de ti. ¿Había un poder en verlo siendo arrebatado al cielo? No. Lo que pasa es que ese requisito estaba guardando el secreto para que la doble unción viniera sobre Eliseo. Para ser arrebatado, o para verlo siendo arrebatado al cielo, Eliseo no se podía despegar de Elías, porque él no sabía en qué momento tenía que ser arrebatado Elías. Entonces tenía que estar alerta en todo momento, y la mejor forma de estar alerta era estar pegado con Elías. A donde tú te muevas, yo me muevo. Y cuando Elías se quiso mover de ciudad y de pueblo, le dijo: espérame aquí porque es necesario que yo vaya. Y Eliseo dijo: no, si yo me quedo aquí me la pierdo. Y entonces le dijo: es que mira, necesito ir allá. Y le dijo: no, es que si tú vas a ir, yo voy contigo. Mira, es que tienes que quedarte aquí. No, es que si yo voy es porque tú te tienes que quedar. Dijo: no, es que si tú vas, yo tengo que ir, porque yo te tengo que mirar cuando seas arrebatado. El estar cerca de quien te provee la bendición asegura tu bendición total. Para verlo siendo arrebatado al cielo, no se podía despegar de él. Elías entendía el valor del discipulado, del entrenar a alguien persona a persona, porque permanecer cerca de alguien siempre va a influenciar tu vida. Permanecer cerca de alguien siempre va a influenciar tu vida. Hace muchos años la gente me decía: ¿por qué caminas así? Es que así camina el pastor, me decían. ¿Qué quieren que haga? Hasta los caminados del pastor tenía. Ya se me quitó, pero sucede, porque estar cerca de alguien influencia tu vida. Permanecer cerca de él es obtener su sustancia. Aprender de alguien que está en una posición más alta que tú te lleva a ti a un mejor nivel. Dígame, va a llevar a un mejor nivel. No se trata de quién es mayor o de quién hace más milagros. Se trata de cómo vas a utilizar lo que tú aprendas. Dios quiere hacer algo muy grande contigo, pero tienes que permanecer cerca. Diga cerca. Diga cerca. Te voy a poner otro ejemplo. David estaba pastoreando ovejas, pero David era un apasionado por Dios. Diga apasionado. Por adorar a Dios, por estar cerca de Dios. Un día Dios lo escoge como rey, porque era necesario desechar al otro.
Y entonces Dios lo escoge como rey. Mire, la escena usted ya la conoce. El profeta llega y empieza a ungir a todos los hijos de Isaí. A ver, primero hermano, no los ungió, los llamaban, los traían. Y él decía, no, dice Dios que este no es. Y decía Isaí, pero es que es el más grande, es el más alto, es el más guapo, es el mejor que tengo. Y decía, no, es que Dios me dijo que no me fijara en la apariencia. Y desechaban a uno. Y luego le traían al otro, no, este tampoco. Otro, este tampoco. Y pasaron todos los hijos de Isaí por enfrente del menos uno. El malquerido, el chiquito, el que estaba allá en el monte. Y lo mandaron traer. Yo no sé cuánto se haya tardado en venir del monte. Pudieron haber pasado horas o pudieron haber pasado días para que David llegara delante del profeta. Y cuando llegó delante del profeta, Isaí dijo, ¿por qué a este? Pero el profeta dijo, es este. Y el papá decía, pero ¿por qué a este? No sé, pero de que es. Y entonces el profeta lo ungió con aceite y dijo, este va a ser el nuevo rey de Israel. ¿Y sabe qué hizo David? Salió caminando así. Ya era el nuevo rey. David no salió así. David agarró su morral, agarró su bastón, agarró su arpa y se fue al campo otra vez a cuidar de sus ovejas y a seguir adorando a Dios en aquel lugar. Porque a David no lo movía ni la corona ni el palacio. David no estaba interesado en eso. Su corazón estaba en adorar a Dios. Es por eso que Dios lo había escogido. Porque Dios no escoge al que dice, yo quiero ser rey, yo quiero ser rey, yo quiero ser rey, yo quiero ser rey. Hay unos cuantos que andan queriendo ser reyes por todos lados. Hay muchos que quieren estar aquí en la alabanza. Hay muchos que quieren hacer cosas que son visibles, predicar, estar detrás de un púlpito, pero no quieren arar allá la tierra como Eliseo. No quieren cuidar de las ovejas como David, sino quieren solamente las cosas que son atractivas. David era un apasionado por la adoración a Dios. Su pasión no era la corona. Su pasión no era el deporte, el palacio, las luces o el escenario. Su pasión era la intimidad que él tenía con Dios cuando estaba a solas con él. La gente corre por lugares que lucen, que brillan. Pero David no fue movido por eso. Y mi pregunta sería, ¿qué mejor lugar que el palacio y la corona? Era mejor estar en el palacio con una buena cama. Era mejor estar en el palacio con una buena comida en la mesa que estar durmiendo en un tapete debajo de un árbol y comiendo frío todos los días. Pero a David no le importaba, porque a David lo que le importaba era su relación que tenía con Dios. A él decía, no hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. Mi pregunta es, ¿qué es lo que te mueve a ti? ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué estás haciendo? Porque eso va a influenciar tu mañana. ¿Qué es mejor? ¿El palacio y la cama y la comida caliente? ¿O el campo, las ovejas que huelen la comida fría y el tapete duro en el piso? ¿Qué es lo que te mueve? Fue necesario en la vida de David
un gigante que amenazara al reino e insultara a Dios para que la pasión de un guerrero se despertara en David, para que se levantara. Quizás sea necesario que Dios levante o que Dios permita que gigantes vengan a tu vida para despertarte. Pregúntale a Dios: ¿será, Señor, que lo que estoy pasando es el gigante que me tiene que despertar para que yo me convierta en un verdadero guerrero y poder cuidar de los míos? ¿Será que me dormí? ¿Será que me descuidé? Y este problema que estoy atravesando quizás sea el gigante que yo necesito vencer. Pregúntatelo, pregúntale a Dios. Pero por muy mal que se vea la situación, por muy gigante y por muy grande que parezca, por mucho que grite intimidándote, no te preocupes. Enfrentar a un gigante en tus fuerzas puede doler, pero cuando es Dios el que pelea la batalla por ti, tú tienes la victoria asegurada. Y después, por consecuencia, viene el reino y viene la corona también. ¿Cuántos quieren reino y cuántos quieren corona? Es necesario pasar por el proceso. Digo, voy a pasar por el proceso. ¿Cuál es tu reino? ¿Y cuál es tu corona? ¿Qué es lo que anhelas o qué es lo que deseas? No dejes que eso sea lo que te mueva. Que te mueva la pasión por adorar y servir a Dios. Porque recuerda que David no nació ni en el palacio, ni nació con una corona puesta sobre su cabeza. David nació, o todo se originó en la intimidad que él tenía en la adoración a Dios. Diga, la adoración a Dios. Lo demás solamente es añadidura, una adición, algo que Dios suma. Una vez que tú encuentres el sabor de adorar a Dios, Dios va a comenzar a añadir a tu vida lo que los deseos de tu corazón tienen. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga así? Que Dios conceda los deseos de su corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará, dice la Escritura. Así de sencillo. Eso es lo que Dios hace. Mateo era un hombre recaudador de impuestos. Era uno de los pocos, ya no digo discípulos, una de las pocas personas de su época que sabían leer y escribir. Quizás Mateo no era un guerrero que sabía sacar espada y pelear en contra de la gente, no. Quizás él no iba a tener una corona sobre su cabeza como David. Quizás él no era llamado a que multitudes vinieran y fueran sanadas. Pero Mateo fue seleccionado por el intelecto, el conocimiento que él tenía en su cabeza. Mateo fue llamado para escribir uno de los más grandes evangelios que manifestó el poder sobrenatural de Jesús en esta tierra, las sanidades, los milagros y las enseñanzas que él traía en su tiempo. Quizás tú no seas llamado para ser como los demás, unos guerreros. Quizás tú no seas llamado porque vas a traer una unción que todo mundo va a estar cerca de ti. No, tal vez Dios no te llamó para eso. Pero quizás Dios quiere que tú seas un hombre o una mujer preparado, una mujer o un hombre inteligente, alguien que puede capacitar o enseñar a otros, alguien que puede mover a la gente para que aprendan algo. Tal vez Dios tiene su enfoque en ti de esa forma. Quizás Dios te quiere para que tú desarrolles tu mentalidad como un empresario y seas tú quien sustente, quien aporte una economía fuerte y sólida para que el evangelio de Cristo siga siendo predicado, para que el reino de Dios siga siendo extendido en esta tierra. Hay diferentes formas en las que Dios usa
a la gente. Pero todo tiene que ver con el qué estás haciendo. Pedro estaba pescando en el mar, estaba lavando sus redes cuando Jesús pasó y le dijo: ven, sígueme, porque te voy a hacer pescador de hombres. Pedro estaba con sus redes pescando en el mar y no estaba pescando en una pecera. Hay pastores en este tiempo que no tienen integridad, andan metiendo sus redes y su caña en las iglesias para jalarlos con ellos. Pedro no hizo eso. Pedro no pensaba en dividir una iglesia para levantar la suya propia. Jesús lo llamó y le dijo: te voy a hacer pescador de hombres. Y ese hombre se dejó. Ya se dejó, aunque no fue tan dócil, no fue así como que ay, voy a ir y lo voy a hacer. Pero al final Pedro se dejó ser lleno por el Espíritu Santo de Dios y comenzó a manifestar el poder sobrenatural de Dios aquí en la tierra. Por su predicación de Pedro, cuando ya fue lleno del Espíritu. No digo antes, porque antes tenía muchísimos errores, tal vez después también, pero era diferente, porque su corazón ya estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y por su predicación se convirtieron 5,000 en un sermón, 3,000 en otro, y una cantidad increíble de gente seguía siendo convertida continuamente al Evangelio de Cristo por la predicación que Pedro traía, por el simple levantar su voz y decir lo que Jesús había hecho con él. Cuando ese hombre lleno del Espíritu Santo de Dios caminaba por la tierra, por los caminos, por las veredas o por las ciudades, le acercaban a los enfermos al camino, se los acercaban para que los saludara y les dijera: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. No. Los acercaban para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre de ellos. Ellos sanaban, no por la sombra de Pedro, sino el poder sobrenatural de Dios que se estaba manifestando en la vida de Pedro. Y te voy a decir algo: Pedro ni siquiera se detenía con ellos. Es más, Pedro nunca fue monedita de oro. De hecho, Pedro no le caía muy bien a mucha gente. Pero lo que sí caía era la presencia de Dios y el poder de Dios sobre la gente que estaba cerca de él, o aquellos que se los acercaban para que fueran sanos de sus enfermedades. Hay algo de lo que sí yo estoy bien seguro, porque eso pasa en todos. No hay uno solo que no esté destinado a eso. Estoy seguro que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros ha sido llamado como Pedro a ser pescador de hombres y de mujeres. No a pescar con una cañita, sino a tirar toda una red. No a ir de uno en uno, sino a traer muchos al conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aquí como Pedro quieren conquistar a toda esa gente? ¿Cuántos quieren que su familia sea salva, que sus amigos sean salvos? ¿Cuántos quieren de verdad? Levanta su mano. Padre, en el nombre de Jesús, que esos que saben que han sido llamados por ti reciban esa unción y ese poder. Padre, que en esta hora, en el nombre de Jesús, ellos se puedan levantar como gente que va y rescata, como gente que va y levanta, Señor, al que está caído, al que está perdido, aquel, Señor, que necesita de tu ayuda. Padre, en el nombre de Jesús, levanta a esos ganadores de almas. Número 5. Había un hombre llamado Saulo. Él había estudiado a los pies del maestro Gamaliel.
Pero este hombre no les caía bien ni a los cristianos mismos. ¿Saben por qué? Porque a pesar de su gran educación, era quien perseguía y mataba a muchos que manifestaban el evangelio de Cristo en sus vidas. Aquellos que decían: yo conozco de Cristo, yo lo recibo como Señor y Salvador, Pablo los buscaba, o Saulo en ese entonces los buscaba para matarlos. Y entonces, cuando se convierte, pues nadie le creía y decían: no, no puede ser. Ese Saulo, como originalmente se llamaba, era un hombre despiadado, pero a pesar de su duro corazón, tuvo un encuentro con Dios. Diga, tuvo un encuentro con Dios. Cuando alguien tiene un encuentro con Dios, su vida es cambiada y su vida es transformada. Su vida fue tocada. Se enfocó en no ganar unos cuantos, sino en ganarse a ciudades enteras, naciones enteras. Él cuidó de los nuevos, los alimentó, les dio palabra, los discipuló, comprometió a muchos a servir a Dios y puso orden con sus enseñanzas. Lo que más sucede hoy en las iglesias es el desorden. Cada quien hace lo que cada quien quiere. Y Pablo sabía eso y dijo: hay que poner orden en todas las cosas. Dios quiere tocar tu vida. Diga: Dios me quiere tocar. Pero por eso es tan importante tener los encuentros que nosotros hacemos continuamente, porque Dios quiere tocar tu vida. Dios quiere tener un encuentro contigo. Tú tienes que tener tu propio encuentro con Dios, porque eso va a determinar quién eres tú de aquí en adelante. Lo que tú haces hoy determina cuál va a ser tu mañana, cuál va a ser tu futuro, cuál va a ser tu final. Enfócate, sirve a Dios. Gánate uno, gánate dos, gánate 1000 para Cristo. Con este voy a terminar. Hubo uno de los discípulos de Jesús, llamado también apóstol, Juan, el cual amó tanto al maestro que nunca se quería despegar de él. Yo siempre he dicho que había entre los 12, había un grupo que le llamaban los VIP, y Juan era uno de esos. A tal grado de que despertaba celos en los demás. Y los demás decían: ¿por qué anda tan pegado? ¿Por qué siempre quiere andar detrás de Jesús? ¿Que no tiene otra cosa que ir a hacer? Y Jesús dijo: ¿y qué? Dile al que está a tu lado: ¿y qué? Dijo Jesús: ¿y qué? Si este le gusta estar pegado a mí, ¿a ustedes qué les importa? Déjenlo. ¿Y qué? Si a mí me place que por ese amor que me tiene, yo lo deje con vida hasta que vuelva otra vez. ¿Y qué? Juan no sigue esperando vivo la segunda venida de Cristo, Juan murió, pero no sin antes ver la segunda venida de Cristo. ¿Cómo, pastor, si eso no ha sucedido? No, es que el amor de Juan lo llevó a estar tan pegado de Jesús, aun cuando éste había sido ascendido a los cielos, que su amor lo llevó a ser condenado, a ser torturado, metido en la cárcel y después haber sido exiliado a una isla llamada Patmos. Y en esa isla, allá, exiliado, viejo, casi sin comida,
tuvo una de las revelaciones más grandes que un ser humano puede tener. Todo lo que tú conoces en el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis, porque Apocalipsis la gente se asusta, pero lo único que quiere decir es revelaciones. Todas esas revelaciones se las dio el Señor en ese lugar. Con sus ojos Juan miró la segunda venida de Cristo. Con sus ojos Juan miró todas esas revelaciones. Jesús dice, eso se cumple de una o de otra forma. El Señor dio algo de ti, tú lo vas a cumplir. Juan experimentó en el Espíritu el gozo de la segunda venida de Cristo. Estaba exiliado, pero a Juan no le importó eso, porque allá él recibió esa grande visión. Él vio ese momento glorioso y vio muchas cosas más. El amor que tú pongas, dígame amor, dígame amor. El amor que tú pongas en el servicio de Dios te va a mantener cerca del Señor. Y cuando eso pase, te va a posicionar en los mejores lugares. Diga posicionarme. Era como que Juan tener el mejor asiento del cine para recibir esa visión, solamente y exclusivamente para él. Hay muchos que anhelarían y decían, ay, que a mí me inviten a la premier de Marvel, la nueva de no sé cuál. Sí, pero van a invitar a un montón de gente junto contigo, si es que se te llega a conceder. La mejor revelación, la mejor visión, la mejor película fue proyectada en una sala exclusivamente para el apóstol Juan, porque Dios te posiciona en los mejores asientos cuando tú le amas por encima de cualquier cosa. Dios te puede abrir puertas que tú no te imaginas. Dios te puede sentar en los mejores lugares solamente porque tú manifiestas tu amor para con Él. Dios quiere revelar sus secretos en este tiempo. Dios quiere que en este tiempo la gente tenga revelación de lo que está sucediendo, y tú puedes ser uno de ellos. Lo único que tienes que hacer es amar a Dios. Ponte de pie conmigo. Quiero orar por ti y quiero bendecir tu vida. Pero antes, te tengo que preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Lo que tú estás haciendo el día de hoy va a determinar tu futuro. Pastor, estoy buscando de Dios. Dios quiere más de ti todavía. Pastor, es que es mucho. Es mucho más lo que le dedicas a otras cosas. Es mucho más lo que tú inviertes en otros lados. A la iglesia solamente vienes 4 horas a la semana, de 2 días, domingo. Bueno, el domingo a lo mejor me tardo más, porque el pastor le da y le da y le da y le da y le da. Pero el miércoles son 2 horas. El domingo quizás 3. ¿Se te hace mucho lo que le das a Dios? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tus decisiones? ¿Qué estás haciendo con tus acciones? ¿Hacia dónde estás dirigiendo tu vida? ¿De verdad estás sirviendo a Dios? ¿De verdad estás sirviendo a Dios? ¿O solamente nomás para pasar el tiempo? ¿De verdad
¿Estás sirviendo a Dios? Cierra tus ojos y pregúntate, porque a mí me puedes decir lo que tú quieras y a lo mejor el pastor te la cree, pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Así dice la Escritura. El que siembra para sí mismo, de sí mismo va a cosechar corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Siembra para que coseches. Siembra para que para el bien, para que coseches fuerte y para que coseches en grande. Sirve a Dios, siémbrale a Él, para que entonces puedas cosechar en verdad, no de tus pasiones, no de tus carnalidades, no de lo que tú piensas que es agradable el día de hoy, sino de lo que Dios va a hacer contigo en estos últimos tiempos. Dios quiere levantar hombres y mujeres que le sirvan, que le amen, que trabajen para Él en verdad. ¿Qué estás haciendo el día de hoy? Porque lo que haces el día de hoy va a determinar tu final, lo que va a pasar contigo el día de mañana. Si hay un mañana, que haya un mañana que sea bueno para ti, que sea bueno para tus hijos, que sea bueno para tu matrimonio, que sea bueno para tu vida en general. Siembra hoy bien para que el día de mañana recibas algo bien. Siembra para el Espíritu, para que coseches vida eterna. Oh, aleluya. ¿Qué es lo que te está moviendo? Deja que el Espíritu de Dios te mueva en este tiempo. Sincérate con Dios. Deja que Él trabaje sobre tu vida. Deja que Él camine en tus caminos. Deja que Él dirija tus pensamientos. Deja que Él trabaje con tu corazón. Que Él ame con tu corazón. Que Él camine con tus pies. Que Él bendiga con tus manos. Siembra para el Espíritu. Siembra en el Espíritu y cosecha lo mejor. Tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Dale tu mejor adoración al Señor en esta vida. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe. Usa nuestra vida, Señor, para alabanza de tu gloria. Que seamos tus hijos, hechura tuya, papá. Gente, Señor, que te sirve. Aleluya. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno
de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, por nuestras cabezas. Que se establezca tu Digno de gloria, reino. digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres Que seas el Rey, Señor, de nuestra vida. Que seas el Rey de nuestro corazón. Que tú seas, Señor, quien reine sobre nosotros. Que tú seas, Señor, que dirija nuestra vida. Que dirijas nuestro pensamiento. Que dirijas nuestros pasos. Y nos haga andar, Señor, conforme a tu voluntad. Que no seamos gente de hoy sí y mañana no. Que seamos gente que quema sus bueyes, que quema sus arados y que empieza a caminar contigo, pegados a ti y en tu voluntad. Haz, Señor, lo que tengas que hacer con nosotros. Transforma lo que tengas que transformar. Somos barros, Señor, en tus manos, listos para hacer una vasija llenos de ti, de tu presencia, de tu unción y de tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor.